días a todos los telespectadores. Yo soy Simón, residente de segundo año de neurocirugía. El tema que nos compete es aneurismas y su comportamiento en el embarazo. El tutor de esta charla fue el doctor Francisco Londoño. Les traigo este cronograma, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero pues les vamos a resumir la evidencia, es muy extensa, pero hay que aclarar algunos puntos a la hora de hablar de esto. Datos de epidemiología de los aneurismas y la hemorragia subaracnoidea dentro de la gestación, ¿cierto? Esto es muy importante hablarlo porque es la manifestación pues, más frecuente del aneurisma en el embarazo. Factores de riesgo clínica, básicamente cómo se van a comportar los aneurismas en el embarazo. ¿Qué maternas debo tamizar? ¿Cuáles obviamente no? ¿Qué es un riesgo de ruptura, un riesgo de crecimiento? ¿Qué hacer si se me rompe el aneurisma y en qué momentos del embarazo? ¿Qué hago con un aneurisma no roto? ¿Cómo lo sigo? ¿Qué estudios le hago? ¿Qué pasa en el parto con estos aneurismas? Si se rompe, no se rompe, ¿cuál puedo intervenir, cuál no puedo intervenir? Y el pronóstico de las maternas a la hora de enfocar estos pacientes. Muy importante hablar en el resumen de la evidencia de todo lo que tenemos. Y es que los aneurismas, muchos de la evidencia se da por medio de reportes de caso y de tratamientos individualizados. Entonces vamos a ver que las indicaciones quirúrgicas siempre está individualizar cada paciente y debe estar evaluado por un neurocirujano vascular y un neurocirujano endovascular, ¿cierto? Un grupo de terapia endovascular. Miramos todo lo que hay, casi todos hablan de diferentes componentes, si hay riesgo, no hay riesgo, si se rompe, cuál es el tratamiento que hay, pero la evidencia aún no nos arroja elementos completamente sólidos a la hora de definir el manejo de estos pacientes. Hay unos criterios, la literatura apoya unos componentes, pero hasta ahora no hay algunos componentes sólidos, sobre todo a la hora de definir qué tratamiento hacer. Esto es lo que tenemos que entender inicialmente. Entonces, para empezar los datos epidemiológicos, la hemorragia subaracnoidea, que es la manifestación pues, del aneurisma de forma más frecuente en el embarazo, es la tercera causa de muerte no obstétrica en maternas. Esto ha aumentado, y vamos a ver, es porque las causas obstétricas se han controlado de mejor forma, principalmente en los países desarrollados. Entonces, esto hace que empiecen a aparecer otras enfermedades, entre ellas la presencia de hemorragia subaracnoidea relacionada con aneurismas. De todas las hemorragias que puede presentar una materna, básicamente el 5% pertenecen a los aneurismas, es decir, es la causa más frecuente de hemorragia intracraneal después del trauma en las maternas. Entonces es muy importante tener este dato y es muy mandatorio siempre tener esto en la lupa. Bueno, como lo hemos dicho, la hemorragia subaracnoidea es la presentación más frecuente y si el aneurisma no se trata, es decir, la hemorragia yo no le hago un tratamiento adecuado, esto va a aumentar de forma significativa la morbimortalidad materno-fetal. O sea, afecta ambos componentes y aquí los desenlaces sí suelen ser fatales o con unas secuelas muy graves. Afortunadamente, ese es el escenario menos frecuente de todos. Esto es muy importante, el 30% de las pacientes va a tener un pronóstico neurológico pobre. ¿Esto a qué se debe? Que la focalización pues, va a ser rara y lo más frecuente es que se presenten coma o convulsiones. Esto es una presentación, digamos, atípica, ya que esta es la presentación menos frecuente, como vamos a ver a la hora de la clínica de estas pacientes, y se debe a que el diagnóstico diferencial es la eclampsia o los trastornos relacionados con los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, todo ese grupo genera síntomas muy parecidos y muchas veces el estudio o el diagnóstico de la hemorragia se hace de forma tardía, enfocando obviamente en otras patologías que son más frecuentes y que generan síntomas muy similares. La localización es muy importante, pero el aneurisma que más frecuentemente se presenta y se trata es el de la comunicante posterior porque es el que más frecuentemente hace síntomas, principalmente es porque focaliza, ¿cierto? Pero como vemos, eso es una presentación muy rara, pero es tal vez la más frecuente que tenemos de forma sólida cuando veamos la presentación. Los estrógenos sí van a tener un papel muy importante a la hora del embarazo y de los aneurismas, que eso es lo que vamos a desarrollar poco a poco en la charla y entender cuál es su papel y en qué tiene impacto y en qué no. Listo. Pero es muy importante que la hemorragia subaracnoidea globalmente, comparada con toda la población no gestante, pues es menos frecuente. Obviamente esto es porque es una población más joven y coge un rango pequeño de eso. Entonces tal vez esta estadística sea difícil analizarla a la hora de entender estos conceptos. Lo primero que tenemos que entender es a qué edad de la paciente, a qué edad gestacional, estos aneurismas se pueden romper.
y cuál es el riesgo de esto. Entonces, la edad siempre va a jugar en nuestra contra, entonces a mayor edad, básicamente hay mayor riesgo de que se rompa un aneurisma. La edad promedio es a los 31 años, ya que es donde, digamos, todavía hay deseo de natalidad de las mujeres y ya tienen cierta edad que se considera de riesgo. En cambio, por ejemplo, en los casos de 40, 50 años hay mucho más riesgo, pero como es menos frecuente un deseo de gestación esa, pues hay menos presencia de ruptura de aneurisma. Pero tenemos un rango amplio, ¿cierto? Entre los 26 y 36 años. La edad gestacional promedio que se rompe un aneurisma es a las 29 semanas. Esto coincide con algo que se llama el pico estrogénico, que va a generar unos cambios importantes en la parte cardiovascular y hemodinámica, y es lo que facilita que se rompan esos aneurismas. Esto es muy importante. Esas pacientes, el 60% de los casos, ya hay factores de riesgo para no decir, tenemos un aneurisma. Entonces, si no buscamos esto, la mayoría de aneurismas, al menos 6 de cada 10, van a pasar por alto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es lo que se va a reiterar a lo largo de la charla, es que los trastornos hipertensivos a lo largo del embarazo aumentan el riesgo de ruptura en el parto. Aquí les adelanto un poco, y es que el parto no es un factor de riesgo como tal para romper el aneurisma, sino que durante el trabajo de parto, los cambios hemodinámicos relacionados con los trastornos hipertensivos elevan francamente la presión, y esto es lo que rompe el aneurisma, no es el trabajo de parto. ¿Listo? Y el concepto grande es que en el embarazo el aneurisma no va a aparecer, es decir, si yo no tengo un aneurisma, este no se va a desarrollar, pero si yo tengo un preexistente, este sí tiene un riesgo de crecimiento. Entonces es tal vez el primer concepto que debemos entender claro, y vamos a entender en la charla por qué se presenta. Entonces, la estadística nos muestra que principalmente en segundo y tercer trimestre es donde más se rompen los aneurismas y permanece un riesgo elevado en el posparto. Eso pues depende de la revisión. Ahorita vamos a ver una gráfica un poco mejor, y tal vez el periodo que es más estable el aneurisma, que uno no espera que crezca, es en el primer trimestre. Entonces miremos esta tabla. En la evaluación global, el puerperio en muchas ocasiones supera el riesgo del segundo trimestre, y el tercero pues siempre será el rey a la hora de la ruptura de los aneurismas. En este fenómeno, que hay como un escalón, es donde más riesgo tenemos de que se rompan los aneurismas. Y esto se debe a que hay unos cambios hemodinámicos y unos cambios estrogénicos y hormonales que hacen que el aneurisma se contraiga, se eleve la presión y se pueda romper con facilidad. Entonces, este es un periodo muy crítico, porque aquí ya el aneurisma se comporta de una forma más agresiva. Entonces, si sangra en el puerperio, la paciente tiene un peor pronóstico que si sangraría a lo largo de la gestación. Entonces, primero tenemos que pensar y decir, bueno, ¿qué paciente me puede venir con un aneurisma y qué paciente se le va a deteriorar el aneurisma o le va a crecer? Entonces tenemos todos estos factores de riesgo a nivel pregestacional, es decir, esta paciente me puede venir con un aneurisma. Los más hablados son la hipertensión, obviamente no gestacional, y la edad por encima de los 40 años. Acá no especifican si se diagnostica una hipertensión que ya es crónica, viene tratada, o aquella que se diagnostica antes de la semana 20, según los criterios pues, de la Sociedad de Ginecología Norteamericana. Alcohol, tabaco, EPOC, cualquier antecedente familiar de hemorragia subaracnoidea de aneurismas. La anemia de células falciformes en nuestro territorio es muy importante. Pues el grupo étnico es también vital, pero en este caso estamos protegidos porque los grupos africanos tienen 3 veces más riesgo. Cualquier enfermedad del tejido conectivo, entonces la enfermedad mixta, la artritis reumatoidea, todas las enfermedades que desarrollen vasculitis y puedan desarrollar aneurismas también disparan esto. Una enfermedad cerebrovascular establecida y cualquier paciente obeso. Ahora, yo ya tengo un aneurisma y yo digo, ¿por qué me va a crecer este aneurisma? Entonces, ahí es donde cualquier trastorno hipertensivo relacionado con el embarazo aumenta el crecimiento de esto. Si bien los estrógenos de por sí ya elevan el riesgo de crecimiento del aneurisma preexistente, esto dispara su crecimiento. Se le agrega la diabetes, esta no tiene tanta evidencia, no es tan sólida, y la obesidad. Aquí la obesidad es una paciente que también podía tener un peso normal previo a la gestación, pero durante la gestación se puso obesa, ¿cierto? Entonces tenemos los dos conceptos, la obesidad pregestacional y la obesidad gestacional. Entonces, el primer segmento de la charla, las conclusiones grandes que debemos sacar es, los aneurismas y la hemorragia subaracnoidea están aumentando con frecuencia en la gestación por ese manejo de las causas obstétricas. Entonces, cada vez nos vamos a enfrentar más a esto. Aumenta la morbimortalidad fetal en el caso que no se intervengan, por lo cual tiene unos desenlaces fatales. Lo otro es que la clínica es inespecífica, ya sabemos porque se maquilla por otras etiologías, y siempre el primer diagnóstico a buscar es la eclampsia.
Y lo otro es que nunca se nos debe pasar por alto los factores de riesgo, ya que la mayoría de pacientes lo tienen y lo presentan a la hora de enfocarse. En cuanto a la clínica, entonces, miremos que ellos hablan de dos grupos, que son los signos y los síntomas, y las escalas y las imágenes. El síntoma más frecuente de todos es la cefalea, se ve en el 76% de los casos. Es solo craneana, opresiva, refractaria a manejo. ¿Qué pasa? Esto lo puede generar una hipertensión gestacional, una preeclampsia, una misma eclampsia. Entonces, tal vez es por esto que cuando se hacen las revisiones sistemáticas de la literatura y se evalúan estos casos, es difícil poder determinar qué ha pasado con la evolución de esta cefalea. La confusión, el vómito a repetición, el deterioro neurológico, son tal vez los siguientes casos a seguir en frecuencia, pero también se pueden presentar en los trastornos hipertensivos al embarazo, sobre todo cuando están descontrolados. Y tal vez algo que ya es más específico, que es la focalización, las convulsiones y el coma, que es lo que habíamos hablado previamente, esto es mucho más raro. Entonces, esto me da pues una gran certeza de que posiblemente es una hemorragia subaracnoidea, pero ya es una etapa avanzada de la enfermedad y la paciente ya está en una mala condición. En las escalas e imágenes, ellos hablan del Glasgow, del Hunt y Hess, del Fisher. En las revisiones no hablan tanto del World Federation. El Glasgow que ellos hablan, normalmente el ingreso es un promedio de 12 de 15. El Hunt y Hess es de 2 a 3 puntos. Y el Fisher más frecuente es 4, el 34% de los casos. El resto se distribuye de forma muy heterogénea. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que las escalas imaginológicas, principalmente la de Fisher, en las maternas va a tener un comportamiento diferente. Entonces, esta escala acá no tiene utilidad para la predicción del riesgo del vasoespasmo. Vamos a entender más adelante por qué. Entonces, a pesar de que yo escribo el Fisher, no se relaciona con eso, ya que las maternas tienen unos factores de protección para el vasoespasmo clínico por imagen, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nuestro Fisher acá no es una herramienta útil comparado con las pacientes no gestantes. La localización, cuando se hace la revisión, realmente el aneurisma más frecuente, la locación más frecuente es de la carótida interna, pero el que más se diagnostica, como hemos dicho, es de la comunicante posterior, porque es el que más focaliza de todos los aneurismas. Los otros suelen dar síntomas inespecíficos. Y ahí sigue la circulación anterior por su comunicante y la cerebral, la media, y posteriormente ya en bajo porcentaje la circulación posterior. Entonces es muy importante conocer esta distribución, ya que a pesar de que este es el aneurisma más frecuente, pueden haber aneurismas concomitantes a la hora de presentar estas condiciones. Entonces siempre tener eso en mente. Una paciente que tiene un aneurisma en gestación puede tener más aneurismas. Entonces aquí empieza a jugar la literatura con nosotros y nos dice, bueno, ¿el embarazo es factor de riesgo o no? ¿Y en qué momentos se encuentra el factor de riesgo? Entonces lo primero es que dependiendo del autor, unos dicen que el riesgo es durante toda la gestación, pero que se dispara alrededor del 8º mes. Otros dicen que es a partir del 3er trimestre, en el parto y en el puerperio, antes no. Y otros dicen que la gestación no es como tal un factor de riesgo, pero que la hemorragia subaracnoidea y el stroke pueden presentarse principalmente las 6 semanas postparto. Entonces, revisando la literatura, pues miremos que realmente el riesgo inicia a partir del 2º trimestre de forma significativa para la ruptura de los aneurismas y persiste hasta las 6 semanas postparto. Entonces, el periodo más crítico es a partir del 2º trimestre. Ya vamos a hablar de algunas fechas importantes, y tal vez el 1er trimestre es donde yo no espero cambios a la hora de enfocar esto. Entonces, tal vez la principal pregunta, el principal miedo que presentan estos pacientes es el parto. Pues el parto no nos va a disparar la incidencia de casos. Ellos comparan las pacientes gestantes que no están en trabajo de parto y que se llevan a cesárea, las que van a trabajo de parto, y la población no gestante, y se hizo que no aumenta la incidencia de casos. Entonces el parto como tal, a pesar de que tiene unos fenómenos dinámicos por las contracciones en la volemia, en la presión intracraneal, como no es una elevación constante y significativa, no dispara como tal la hemorragia subaracnoidea, a menos de que tengamos un trastorno hipertensivo asociado al embarazo. El momento más crítico son el 3er trimestre y el puerperio. Predomina el puerperio es porque los cambios hemodinámicos y hormonales se dan de forma muy brusca, y esto hace que el aneurisma pueda involucionar rápidamente y se rompa en ese proceso. Ahora, realmente el pico real inicia a partir de la semana 28, es porque ya se alcanzó los niveles estrogénicos y se han presentado la mayoría de cambios hemodinámicos que facilitan que el aneurisma crezca y adelgace su pared. Entonces, realmente es entender que este concepto
va de forma progresiva. Ahora, ¿cómo se van a comportar los aneurismas tanto en población gestante como no gestante? Entonces, globalmente, la estadística se mantiene es que el 1 a 3% de los aneurismas van a sangrar, ¿cierto? Y si está sintomático, independientemente del grupo etario, aumenta la incidencia hasta el 6%. Un aneurisma de mayor tamaño va a generar mayor sangrado, mayor muerte y mayor discapacidad, es muy importante. Eso es muy importante saberlo, es que hasta un 15% de las maternas y de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea van a morir de forma instantánea con el sangrado. Entonces, no es un porcentaje despreciable. Si yo no trato el aneurisma, 65% muere ese primer año y el riesgo principal predomina sobre todo en el primer mes, que permanece elevado hasta un 20% ese riesgo de nuevo sangrado y de mal pronóstico para la paciente. Entonces, el embarazo, el parto del puerperio solo van a afectar aneurismas preexistentes y esto es lo que tenemos que tener claro. Si yo no tengo aneurismas, esto no me va a afectar el riesgo de desarrollar un nuevo aneurisma, pero si ya lo tengo, ese aneurisma va a crecer. ¿Listo? Eso es lo que siempre hay que entender. Ese aneurisma sangra, el riesgo de que se vuelva a romper es acumulativo de 2 a 3% año, ¿cierto? Y eso es lo que empieza a explicar por qué las maternas tal vez tienen un mejor pronóstico, que eso lo hablaremos al final, para los resultados clínicos. Es que el fenómeno hipervolémico y la vasodilatación hace que a pesar de que la paciente sangre, genera un efecto de protección frente al vasoespasmo de forma tardía. Eso que se debe a que hay una menor masa eritrocitaria en el sangrado y pues a menor volumen eritrocitario, menos riesgo de vasoespasmo, ¿cierto? Cuando yo no trato los aneurismas en las maternas, la mortalidad se eleva de forma importante, es decir, se triplica aproximadamente, pasando hasta un 35% de los casos. Y en los fetos, si no trato el aneurisma, la mortalidad se eleva de un 7% hasta un 25%. Lo cuatruplica aproximadamente, ¿cierto? Y en nuestro enemigo siempre, para que se rompa el aneurisma, es el trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Bueno, entonces, ¿cómo se va a comportar el aneurisma durante los embarazos? Entonces, primero hay que entender los cambios estacionales y saber que esto es lo que nos va a explicar por qué se puede modificar el aneurisma preexistente. Entonces, lo primero es que el volumen sanguíneo global va a aumentar y eso se ve más cercano a la edad gestacional, a las 32 semanas de gestación, perdón, porque ya que están establecidos todos esos cambios hormonales y se hizo la distribución de líquidos. Entonces, eso le da más o menos un 50% de la volemia. Ahora, se eleva a expensas del plasma, a pesar de que aumenta la masa eritrocitaria, esto lo que genera una anemia dilucional y este es el factor protector frente al vasoespasmo. Entonces, esto es algo que tenemos a favor a la hora de enfocar a estos pacientes. La presión baja, la sistólica en promedio es a 15 y la diastólica a 20 milímetros. Entonces, eso es un factor protector a la hora pues, de que se rompa un aneurisma. Y eso es tal vez lo más delicado. Cuando se tiene el parto, la presión tiende a normalizarse rápidamente. Entonces, todavía están todos estos efectos de la volemia y de los cambios hormonales. Entonces, ese cambio brusco de presión pues, puede facilitar que se rompa el aneurisma. Y esto es muy importante, es que el gasto cardíaco se eleva. Entonces, esto genera un efecto de martillo sobre el aneurisma por esa elevación importante del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso también facilita el crecimiento y elongación de los aneurismas. Estas pacientes si sangran, teóricamente tienen mayor facilidad de que hagan un control de sangrado, pero si se presenta el resangrado, que es mucho más elevado el riesgo y de formas más tempranas, eso tiene un desenlace fatal. Entonces, aquí entendemos lo de las contracciones. Entonces, la presión arterial y la PIC, a pesar de que se van a afectar durante ese trabajo de parto, sea es por las contracciones uterinas. Como esas no tienen un efecto prolongado y persistente en el tiempo, no es significativo para aumentar el riesgo de ruptura. Entonces, estos cambios y el trabajo de parto como tal no se relacionan con estos fenómenos. Ahora, ¿qué es lo que aumenta el riesgo después del parto? Ese sangrado. Entonces, primero es la pérdida del volumen vascular, perdemos el 10%, entonces esto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial tratando de generar un efecto de, obviamente, neuroprotección en la materna por esas pérdidas sanguíneas. Y los niveles hormonales estrogénicos todavía tienen factores vasoactivos, entonces los estrógenos, la progesterona, entonces eso hace que el aneurisma sea más laxo, pero tenga una pared mucho más delgada. Entonces eso hace que el aneurisma haya crecido durante la gestación y en este fenómeno brusco, cuando se pierden todos estos factores, haya una contracción y esa capa delgada se rompa con mucha mayor facilidad.
Ahora, es muy importante saber que si yo detecto un aneurisma, no debo quedarme solo con el aneurisma intracraneal, sino que estas maternas tienen mayor riesgo de presentar varias complicaciones. ¿Cuáles son? Aneurismas y disección de aorta, aneurismas de la arteria esplénica, aneurismas coronarios. Entonces, sería mandatorio, si encontramos varios aneurismas o un aneurisma que viene en crecimiento, buscar estas otras condiciones, ya que eso también pone en riesgo la vida de la paciente y es bastante delicado, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto es una evidencia que un aneurisma que no se rompa durante el trabajo de parto ni durante la gestación puede o tiende a involucionar en las siguientes 6 semanas postparto y debería quedar en su tamaño original o muy cercano a esto, ¿cierto? Porque se pierden, son los factores que favorecieron su crecimiento. Esto es en muy pocos casos que se ha reportado porque la mayoría de pacientes terminan intervenidos. Ahora, entonces la hipertensión gestacional aislada aumenta esa mortalidad de un 10 al 20%, es decir, la duplica. Y ya la eclampsia y la preeclampsia, de forma global, cuadruplica el riesgo de ruptura durante toda la gestación, principalmente durante el trabajo de parto. Entonces es muy delicado manejar esto y siempre tenerlo en la lupa desde el momento que se hace el diagnóstico, porque esto es una alerta roja desde el momento en que tenemos un aneurisma y estas patologías. El segundo punto o las segundas conclusiones que tenemos que entender es que el embarazo de por sí no será nunca un factor de riesgo en el caso que no haya aneurismas. Es decir, si yo tengo aneurismas ya existentes, este es el que se va a comprometer. Y eso se da por los cambios hormonales y hemodinámicos, pero nunca aumentamos el riesgo como tal de aneurismas por la gestación. El mayor momento donde se rompen los aneurismas es en ese periodo entre el tercer trimestre y el parto, por esos cambios dinámicos y hemodinámicos que habíamos hablado. Entonces, ese es el momento que uno tiene que tener más cuidado con esa paciente si yo no traté el aneurisma. Y el riesgo siempre inicia a partir del segundo trimestre, idealmente la semana 28, porque es donde se da ese pico hormonal y persiste hasta la sexta semana postparto. Yo ya tengo el aneurisma. Entonces, ¿qué aneurisma se me puede romper? ¿Qué aneurisma no? ¿Cuál debo tratar? Entonces, vamos a desarrollar este tercer componente acá. Entonces, los aneurismas pequeños, ellos dicen por debajo de los 5 milímetros, suelen permanecer estables. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a seguir en el tiempo, pero posiblemente este aneurisma, así crezca, no vaya a llegar a un rango que requiera intervención quirúrgica. Pero los aneurismas que están en límites, o sea, 5 a 6 milímetros, sin un factor de riesgo, es el que debo vigilar, ¿cierto? Ahora, si hay riesgo de ruptura, que son todos estos factores, el BLEP, una forma irregular del aneurisma, una localización de alto riesgo, que ellos hablan más que todo circulación posterior, carótida interna y las comunicantes, debería tener en cuenta el tratamiento. El aspect ratio aumentado, ellos dicen mayor a 1,6, el tamaño principalmente por encima de los 7 milímetros, que haya varios aneurismas independientemente de su tamaño, tabaquismo o un antecedente de hemorragia subaracnoidea. Entonces, todo esto lo vamos a ir combinando para saber qué pacientes debemos tratar. Entonces, el primer componente es, yo encontré un aneurisma. Entonces, si el aneurisma está roto por la clínica, porque lo estudié, esas pacientes de forma global, y más adelante lo explicaremos, se manejan igual que una paciente no gestante. Entonces, hay unos puntos extra que hay que aclarar, pero esa paciente inmediatamente debe ser llevada a cirugía, idealmente en las primeras 2 horas. Ahora, si el aneurisma no está roto y está sintomático, entonces debo evaluar el tratamiento, pero evaluando factores de riesgo y las condiciones clínicas de la paciente. Esto lo vamos a entender muy bien adelante. Y si está sintomático y está en criterios de no ruptura, es decir, por debajo de 5 milímetros o 5 a 6 milímetros, pero sin más factores de riesgo, lo puedo observar e inclusive llevar un parto vaginal si está indicado, que eso también lo entenderemos más adelante. Maternas yo las voy a tamizar y esto, la evidencia es un poco confusa, pero lo que más tiene evidencia son tal vez estos 4 elementos. Entonces, la edad, algunos la incluyen, otros no, pero a partir de los 30 a 32 años debería incluirse como factor de riesgo para la tamización. Ellos dicen con factores de riesgo, pero no dicen si 1, 2, 3. Entonces, eso es el que tal vez menos evidencia sólida tiene porque no hay unos puntos claros a la hora de tamizar este grupo de pacientes. Ahora, una paciente que ya traiga un aneurisma, debo tamizarla y debo seguirla. Cualquier antecedente familiar de aneurisma o hemorragia subaracnoidea, idealmente en primer y segundo grado. Cualquier enfermedad vascular, como las enfermedades mixtas del tejido conectivo, las vasculitis, que aumenten ese riesgo de aneurismas. O una paciente que tenga una hipertensión crónica o una enfermedad cerebrovascular, pero con la presencia de 2 o más factores de riesgo asociados. La debo tamizar desde el primer trimestre y se debe realizar con resonancia simple y un tiempo de vuelo.
Ahora, ¿qué pasa si el aneurisma está roto y el aneurisma no está roto? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar poco a poco en esta charla? Entonces, el aneurisma roto, lo primero que tenemos que entender es que se maneja igual que una paciente no embarazada. Ahora, entonces, más adelante vamos a ver por qué se termina eso, pero si la paciente está en un escenario de eclampsia, que puede tener una eclampsia más la ruptura de un aneurisma, que es lo que posiblemente nos ocurra, especialmente durante el trabajo de parto, entonces debemos terminar este embarazo, ¿cierto? Y debemos primero realizar la cesárea. Esto es en el caso en el que el feto es viable. Si el feto no es viable, a pesar de que se priorice la cesárea, esto se puede hacer simultáneo. La razón de realizar la cesárea es que los cambios hemodinámicos y el robo vascular y sanguíneo que hace el útero se puede, digamos, suplir cuando yo termino la gestación. Entonces, ese líquido se distribuye y va al sistema nervioso central y nos genera una protección extra para la materna. Entonces, siempre es muy importante realizar las cesáreas si estamos obviamente en un contexto de eclampsia y debemos terminar la gestación. Entonces, el protocolo es igual, hacemos una tomografía, detectamos la hemorragia subaracnoidea, se hace el arterio, ¿cierto? Y tal vez la única recomendación, inclusive por los grupos de terapia endovascular y cirugía vascular abierta, es que el feto se debe plomar y esto es suficientemente seguro para evitar los problemas por radiación, ¿cierto? Entonces, esos son protocolos que ya se han estudiado y digamos que se ha logrado estandarizar de forma segura, idealmente por encima de las 25 semanas. Bueno, ahora, el aneurisma no roto es tal vez nuestro dolor de cabeza, porque tiene unos momentos y debemos conocer qué se debe hacer. Entonces, si yo estoy en el primer trimestre y ya lo detecté y ese aneurisma me cumple criterios para cirugía, es decir, tiene un tamaño grande o tiene varios factores de riesgo aparte de un tamaño límite, debo esperar hasta el segundo trimestre para intervenirlo. Eso sí, antes de la semana 28 para evitar que ese aneurisma crezca. ¿Por qué? La función de diferir la cirugía es que la anestesia y los medicamentos que pueda administrar tengan efectos teratogénicos en el bebé, por lo cual se difiere hasta este tiempo por motivos obviamente éticos. Ahora, ya pasé de la semana 28 o inclusive tardía a la 34, es un aneurisma que venía siguiendo y creció, o la paciente hizo síntomas y diagnosticamos el aneurisma. Entonces se recomienda en estos casos es que estas pacientes, si tienen criterio para cirugía, se hace algo que se llama la intervención temprana, que es en los siguientes 8 días para la gestación del diagnóstico. ¿Por qué? Después de una semana se sigue disparando el riesgo de crecimiento después de la semana 28. Entonces, esto es una bomba de tiempo que va a crecer de forma rápida y incierta. Entonces, puede aumentar mucho como puede permanecer estable, pero el mayor riesgo es que crezca. Entonces, por eso dan ese tiempo de 8 días, ¿cierto? Lo más difícil, no hay como tal un protocolo claro, es cómo sigo estas pacientes. Entonces, la recomendación más sólida es hacer al menos una resonancia por trimestre, en primer, segundo y tercer trimestre. El segundo control debe hacerse antes de la semana 28 y el tercer control, o sea, es decir, en el tercer trimestre, antes de la semana 37-36, para definir si yo debo llevar a esa paciente a tratamiento antes de definirle la vía del parto o evitar que sangre durante el trabajo de parto. ¿Listo? Entonces, ¿qué aneurismas debo intervenir yo durante el seguimiento? Entonces, algo que se llama el crecimiento tolerado es un crecimiento que tiene en promedio de 2 a 5 milímetros. Esto es para aneurismas pequeños. Porque el crecimiento no tolerado, es decir, que cruce los 6 milímetros o crezca 6 milímetros o más, este aneurisma debo intervenirlo de forma temprana, ¿cierto? Si yo sé que el aneurisma durante todo el tratamiento, durante toda la gestación, y el aneurisma quedó menos de 5 milímetros, esa paciente va a ir a parto vaginal. No tiene ninguna contraindicación porque sabemos que el parto no tiene otro componente. Obviamente no debe tener ningún trastorno hipertensivo relacionado con la gestación, es decir, un parto completamente normal, solo con un aneurisma encontrado. Y debe estar vigilada por neurocirugía y por ginecología, por si hay alguna complicación, ¿cierto? Ahora, el aneurisma asintomático, pero que ya tiene gran tamaño, lo debo operar de forma temprana. Si yo lo opero y lo clipo, puedo hacerle parto vaginal. Pero hay unos criterios muy importantes donde si yo no cumplo esos criterios, cuando trato el aneurisma, esa paciente, independientemente de si ya le haya hecho el tratamiento, la debo llevar a cesárea. Entonces, ¿por qué la cesárea? Una cesárea bien seleccionada hace que el Apgar sea excelente al momento del parto y el pH del arteria umbilical se considere completamente normal. Esto es en el 100% de los casos de una cesárea bien seleccionada. Entonces, no debe haber excusas a la hora de ubicar estas pacientes. Y siempre lo que recalcamos a lo largo de la charla, el trabajo de parto no afecta como tal el riesgo de ruptura, son los otros factores relacionados. En caso de yo poder dilatar un trabajo de parto,
porque la paciente está estable, no tiene una indicación de terminar la gestación, es llevarla al menos por encima de las 32 semanas para evitar las secuelas de la prematurez. Entonces, ¿cuándo yo realmente debo intervenir a la paciente? Entonces, todo aneurisma roto, como vamos a ver más adelante, se debe intervenir porque si eso resangra, las secuelas son catastróficas. Y el aneurisma no roto es si cumple uno más de los siguientes criterios, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar. Entonces, el tamaño, algunos hablan de tener el tamaño más otro factor de riesgo, pero ellos dicen uno más como la literatura más sólida. Un aneurisma que esté sintomático se debe intervenir, principalmente que esté focalizado o una cefalea que ya le estudié todos los trastornos hipertensivos y no le encontré nada. Una ubicación que sea de alto riesgo, entonces circulación posterior, carótida interna y comunicantes. Eso pues ya vamos a hablar de los criterios de cuándo terapia endovascular y cuándo cirugía abierta. Una relación del aspect ratio aumentada, o sea, mayor a 1,6, un aneurisma que sea irregular, que no nos deje tranquilos, o la presencia de bleps, ¿cierto? Con esto, esta paciente debe ser llevada a intervención. Y ya sabemos que esa intervención se realiza antes de la semana 28, idealmente, o si es después de la semana 28, en los siguientes 8 días de la gestación. Ahora, esto es muy importante para nosotros como neurocirujanos y para el grupo de terapia endovascular, y son los criterios que yo debo lograr para tratar el aneurisma, ¿cierto? Y esto es independientemente de la técnica quirúrgica, ¿no? Independientemente si es abierta o si es endovascular. Entonces, la indicación principal es no dejar un cuello residual, ¿cierto? La ausencia de cuello residual es muy peligrosa y puede hacer que se crezca un nuevo aneurisma, ¿cierto? Lo otro es que se intervenga antes de las 28 semanas por el riesgo de crecimiento. Antes de las 28 semanas, por lo que habíamos hablado. Los aneurismas se deben tratar todos en su totalidad, ¿listo? Es decir, si yo tengo 2, 3, debo tratarlos. Bueno, y siempre evaluar el cuello residual. Esto que se ve que un cuello puede duplicar su tamaño o triplicarlo en las siguientes semanas. Entonces, si yo lo trato antes de la semana 28, tiene todas las gestaciones de cuello para crecer. O inclusive si lo trato a la semana 32, 34, tiene muchas complicaciones. Entonces, cuanto al trabajo de parto, ya sabemos que el parto vaginal no está contraindicado si traté adecuadamente un aneurisma o es un aneurisma de pequeño tamaño que no creció durante el embarazo. Si es cuello residual o un clipaje no fue exitoso o no nos dejó tranquilos, debemos preferir la cesárea alrededor de la semana 36. El aneurisma que no esté clipado y ya esté sintomático, esa paciente nos está entrando en trabajo de parto, cesárea de forma inmediata. O si no ha entrado a la semana 36, terminar la gestación. Y el más difícil es un aneurisma no clipado que no esté sintomático, que nunca se tamizó. Aquí no sabemos si se hace cesárea o parto vaginal, porque no hay una evidencia completamente clara en la literatura, porque son aneurismas que no se detectan. Ahora, ¿qué pasa? Tengo un aneurisma que no está asegurado y me entró en trabajo de parto. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer una anestesia epidural para evitar cambios hemodinámicos importantes, acelerar el trabajo de parto con oxitocina y amniotomía, para acelerar principalmente esa segunda etapa, y remitirlo para que esté pendiente, manejo por neurocirugía y ginecología. ¿Qué pasa? Si en algún momento la paciente convulsiona, pues o sea, algún trastorno o sangra, esa paciente se debe suspender el trabajo de parto y se debe hacer cesárea. De lo contrario, el parto vaginal debe continuar. Ese es el escenario que debemos evitar, ya que una paciente que ya sangró previamente y está en trabajo de parto y hace un segundo resangrado, su riesgo de muerte y resangrado es mayor al 90%. Entonces, esto afecta tanto la mortalidad materna como infantil. Entonces, este dato es el escenario que siempre debemos prevenir y evitar al máximo, porque siempre tiene un desenlace fatal tanto para madre como para feto. Entonces, si ya la paciente sangró, ¿qué vamos a hacer? Pues, hay dos cursos. Lo primero es ver si la paciente tiene una eclampsia o está sin eclampsia. Pues ya sabemos que ese aneurisma, si ya sangró, hay que tratarlo, pero están las dos conductas. Entonces, si la paciente tiene una eclampsia, lo primero es terminar la gestación, se debe tratar todos los aneurismas, independientemente si sangraron o no, porque el otro tiene riesgo de sangrar. Se debe hacer una cesárea emergente, ya hablamos de esto, y también la cirugía, se puede hacer de forma simultánea. Y siempre priorizar la cesárea por esos fenómenos vasculares para hacer neuroprotección cuando se termina la gestación. Ahora, la paciente no está con preeclampsia, entonces se debe estudiar el bienestar fetal. Si el bienestar fetal es adecuado, no hay sufrimiento, no se debe terminar la gestación, pero si el feto está sufriendo, se debe terminar inmediatamente la gestación. Y esta paciente se lleva a cirugía de forma emergente para tratar el aneurisma. Entonces, eso es lo que se debe hacer.
¿Qué pasa? Si la paciente está en muy malas condiciones y yo sé que el tratamiento del aneurisma me va a mejorar ese perfil hemodinámico, esa neuroprotección, esa es la otra indicación de terminar la gestación. Entonces, si el feto está bien y la madre está bien a pesar del sangrado, aguantemos. Está sufriendo uno de los dos, se debe terminar la gestación. Bueno, entonces, esto es otro muy importante, es porque la hemorragia tiene varios factores que es importante controlar y manejar. Entonces, el resangrado va a ser más frecuente, ya sabemos por qué se da los cambios hemodinámicos y gestacionales, pero se da de forma más temprana. Entonces, el riesgo de resangrado se da a partir de las 2 horas, hasta las 12 horas. Ese es el periodo más crítico. Entonces, lo ideal, por eso, es realizar la cesárea y la cirugía en las siguientes 2 horas, ¿cierto? Pero esto hasta las 24 horas se puede duplicar y va a persistir duplicado hasta el primer mes. Entonces, esto es muy, muy delicado. Y lo otro es que un aneurisma que no trate, conforme avance el tiempo, va a duplicar la mortalidad de las maternas. Entonces, es un desenlace bastante catastrófico. Ahora, el vasoespasmo y la isquemia tardía se ve solo en el 15% por esa anemia dilucional que confiere ese factor predictor, y esto es lo que explica por qué el Fisher no es útil en las maternas. Bueno, entonces, ahora, cirugía abierta o terapia endovascular, ¿qué debemos hacer? Entonces, hasta el momento no hay evidencia de cuál es superior a otra, sino que bajo ciertas condiciones debemos preferir la cirugía o la terapia endovascular. La evidencia se inclina un poco más hacia la cirugía abierta, ya que hay como más reportes de caso y más evidencia acerca de esto, pero ellos siempre dicen, debe individualizarse cada caso con un grupo completo, o sea, ginecología, un terapista endovascular y un neurocirujano vascular. Entonces, eso es muy individualizado, ¿cierto? Y la literatura nos va a dar unos criterios específicos de cuál preferir en ciertas situaciones. Ahora, independientemente de si hago terapia o no, ambos tratamientos tienen el mismo resultado, y es que disminuyen la mortalidad 4 veces en las pacientes que intervengo, comparado con las que no intervengo. Entonces, esta mortalidad es lo que debemos impactar. Entonces, independiente de la opción que tenga, tratar. Ahora, entonces, ¿cuándo prefiero la cirugía abierta y cuándo prefiero la terapia endovascular? Entonces, a edades más pequeñas, sobre todo por debajo de las 10 semanas, se debe preferir la cirugía abierta. Eso es muy raro, pues, que se complique un aneurisma, pero puede pasar. ¿Listo? Cualquier aneurisma que requiera anticoagulación, eso es principalmente en terapia endovascular, o que requiera antiagregación, principalmente dual. Eso es por los efectos teratogénicos y el riesgo de sangrado en el feto, en la madre. Entonces, en eso es preferir esto. Cuando yo no puedo excluir un aneurisma por terapia endovascular de forma completa, que sea un aneurisma muy complejo, entonces debo preferir la cirugía abierta. Por eso debe estar un grupo interdisciplinario en esto. Que haya un hematoma de gran tamaño, eso lo define mayor a 50 mililitros, y la localización, pues, preferida es los de cerebral medio. Ahora, la terapia es cuando yo no cumpla ninguno de estos criterios. Ellos dicen que los aneurismas de más de 15 milímetros con un cuello mayor a 4 milímetros deberían preferirse para terapia endovascular. Una paciente que esté en mala condición clínica o que por alguna cosa requiera poco tiempo quirúrgico, entonces debo preferir la terapia endovascular. En los hematomas pequeños o una paciente por encima de los 40 años. Y obviamente la circulación posterior se prefiere para terapia endovascular. Ahora, esas son como las indicaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Y esto es lo que hay que sopesar a la hora de enfocar cada paciente. Pero la cirugía abierta tiene un problema, es que si yo sé que va a haber mayor disminución de la presión y el feto me va a sufrir por esto, debo evaluar esa condición y, por ejemplo, preferir la terapia endovascular. Lo mismo cuando se debe hiperventilar a la paciente para disminuir la presión y la PIC. Eso es durante cirugía, entonces pensar muy bien. Y la cirugía abierta se ha visto que tiene un mayor riesgo de resangrado, de vasoespasmo y de cardiomopatía postparto porque no hay una adecuada distribución del flujo secundario al robo placentario. Entonces, es delicado. Y obviamente una paciente va a estar expuesta a mayor tiempo quirúrgico. La terapia endovascular aumenta el riesgo de resangrados porque esté parinizada. La radiación, esto pues se prefiere o por encima de las 25 semanas es lo más seguro. Los efectos farmacológicos, sobre todo cuando se anticoagula o se antiagrega una paciente, y realmente por debajo de las 10 semanas ellos dicen que es muy peligroso por la radiación, porque no hay estudios pues como claros por esto y porque es un escenario muy raro. En cuanto al pronóstico, el GOS es muy bueno. Normalmente el promedio de estas pacientes es de 4 al momento del alta y permanece así a lo largo del tiempo. Entonces, la mortalidad solo llega al 14% en los casos tratados, es decir, la puede disminuir 4 veces como habíamos hablado previamente. Sabemos que el Fisher no va a tener ninguna asociación con el resultado clínico ni con el vasoespasmo, entonces no se tiene en cuenta en las maternas.
Y los casos bien seleccionados, el 84% de los bebés nacen sin ninguna complicación, y estos bebés van a estar afectados porque por la edad gestacional, el Juniges materno y el Glasgow, ¿cierto? Como habíamos dicho, el Fisher no impacta en esto. Y la mortalidad se puede reducir hasta el 5% si yo selecciono bien la paciente e intervengo de forma temprana en aneurisma. ¿Listo? Y ya con eso terminamos. Quedó clara una cosa, Simón. Claro que sí. Cuando los riesgos teratogénicos de la anestesia son antes de las 28 semanas, de las 28 semanas. No, porque realmente no Eh, está claro cuándo es el riesgo. Entonces, lo que se prefiere es llevarlo al segundo trimestre alrededor de la semana 28. Es decir, antes de que el aneurisma crezca, pero el feto ya tenga, digamos, una estructuración organogénica suficiente para que no se complique. o sea, vení, repetime para mayor claridad. Sí, señor. Entonces, si yo tengo un aneurisma que requiere cirugía, ¿es mejor operarlo antes de las 28 o después de las 28? Antes de las 28, porque después de las 28 ya hay el pico hormonal y el aneurisma ahí va a empezar a crecer. Ahí es donde puede duplicar, triplicar su tamaño. Perfecto, gracias, Simón. Jason y Pacho tienen algún comentario, que son nuestros expertos. Hola, buenos días a todos. No, Simón, muchas gracias por la exposición, muy buena. Aclaraste pues como muchos conceptos, principalmente el mito de que el parto natural desencadena la ruptura del aneurisma, pues dejaste muy claro que no. Es difícil uno explicar eso a los pacientes, pero pues bueno, un dato basado en la evidencia. Y también pues diste muchos datos muy claves acerca del tiempo de la intervención, los factores de riesgo, la claridad que hiciste de que pues no hay superioridad en la terapia versus la cirugía, individualizar cada caso. En realidad son casos raros, pero pues en algún momento de nuestra práctica nos veremos enfrentados a ese escenario en la que una mujer en embarazo tiene una hemorragia subaracnoidea o un aneurisma no roto, y es importante tener claridad de cuáles son las recomendaciones, cuál es el mejor momento para intervenir, cuál es el caso para intervenir y el caso para no intervenir y por qué vía. Creo que eso quedó muy claro. No es más, Nachito. Gracias.